necesitamos un lugar del cual sentirnos parte. Jesús estableció su iglesia para darnos esa oportunidad. Ahí somos de Él. La 15ª Iglesia Apostólica es tu lugar para crecer y permanecer, tu espacio, tu casa, tu iglesia. Hoy cada uno de nuestros hogares será esa morada. Estarás en casa, pero seguiremos juntos, a la distancia, pero más unidos que nunca.
Bienvenido a nuestra transmisión, la 15ª en casa. Hermanos, paz de Cristo, le damos la bienvenida a nuestro culto de oración. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de una vez más estar por este medio adorando y exaltando su nombre. Esperemos que se encuentren muy bien con sus familias y en sus hogares, que estén disfrutando al máximo su tiempo. Y antes de comenzar a cantar, les quiero leer una porción de la escritura que se encuentra en Mateo 5, del 13 al 14. Dice la palabra de Dios: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, en estos tiempos de mucho dolor, de temor, de ansiedad, de enfermedad, donde la gente está buscar la paz, nosotros tenemos que reflejar que somos la sal, que somos la luz. Tenemos que levantarnos y unirnos en oración como iglesia para llevar el mensaje de salvación, el mensaje de paz a esas personas que tanto lo necesitan. Vamos a cantar esta alabanza que dice: somos el pueblo de Dios. Amén. No voy a olvidar que me ayude a entonarla. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Te voy a invitar a que la cantes juntamente conmigo. Somos el pueblo de Dios, sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Cántalo conmigo. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y veas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza
anunciaremos al mundo su amor y su verdad. Te invitamos para que sigas adorando a Dios con nosotros. Y ahí levanta tus manos. Si estás con tus hijos, si estás con tu esposo, si estás con tu cualquier familiar, con tu amigo, tu vecino, te voy a invitar a que adores a nuestro Dios y le digamos: Señor, te amamos. Y es por eso que te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nada como tú. Jesús. Cántala conmigo en esta tarde. Y Cristo, yo te amo, Señor. Mi Cristo, yo te amo. No hay nada como tú, no hay nada como tú. Sé dónde estuvieras si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Hermanos, esta ha sido mi participación. Voy a dejar el lugar a nuestro pastor, que va a ser el que va a traer el mensaje, la palabra. Te invito para que reflexionemos en la palabra de Dios, que sabemos que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. También invitarlos para que compartan esta transmisión, para que más personas puedan ser alcanzadas y puedan escuchar el mensaje de salvación. Y también para que escuchen los anuncios que van a dar, y también para que puedan escuchar el reto que le van a poner a los niños. Y deseo que Dios les bendiga y se sigan gozando. Estimados hermanos Padre Cristo, los saludamos una vez más en esta transmisión, dándole gracias a Dios por la oportunidad de estar hoy meditando en la palabra del Señor y celebrando a nuestro Dios, también adorándole este domingo. Y quiero invitarle a que hagamos una oración a nuestro Dios para pedirle que sea quien bendiga este sermón, este mensaje, que pueda llegar a nuestros corazones, que podamos estar abiertos y dispuestos a recibir su palabra, su exhortación y también cada una de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y te pedimos que en este momento nuestros corazones puedan estar dispuestos para recibir, Señor, tu bendición, tu palabra, tu enseñanza y tu instrucción. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Que todo aquello que pueda impedir que nuestros corazones reciban tu mensaje sea reprendido. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos la gloria y la honra para siempre. Gracias, Señor. Amén. Y quisiera que meditáramos en una porción de la Escritura que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, de los versos 23 al 29. Dice así, para la gloria del Señor: somos ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más,
en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este pasaje que acabamos de leer es una porción escrita por el apóstol Pablo a los Corintios. Y en este relato él hace un conteo de muchas situaciones que ha vivido como hijo de Dios y como siervo de Jesucristo. Pero si leemos esta porción, nos podemos hacer la pregunta: ¿es justo lo que le pasó a Pablo? Pareciera que no. Pablo pasó la segunda mitad de su vida sirviéndole a Jesucristo. Desde el momento que él recibió el llamado de Jesús, aceptó a Jesucristo, su vida cambió, pero a partir de ese día empezó a experimentar un sufrimiento constante. ¿Por qué permitió Dios que uno de sus siervos más fieles, uno de sus hombres que había llamado para poder llevar su palabra delante de los gentiles y delante de reyes y delante de príncipes, sufriera tanto? ¿Por qué permitió el Señor que uno de los hombres que más usó y que más pudo contribuir al desarrollo de la iglesia en el tiempo de la iglesia primitiva padeciera tanto? A veces pensamos que el Señor debe de proteger a sus siervos y de cualquier adversidad que podamos nosotros considerar. Aquellos que somos fieles a Dios, pareciera que nada debería de pasar hacia nosotros y que Dios debería de cuidarnos, pero hay ocasiones en que no siempre lo hace. Existen muchos mitos sobre esto. Por eso hoy quiero hablar de algo muy importante que se da en la vida de nosotros como cristianos, y es el sufrimiento. Hace tiempo prediqué este sermón en la congregación y lo prediqué porque había circunstancias en algunos que estaban viviendo condiciones de sufrimiento. Tal vez no era el contexto de todos y tal vez no todos lo pudieron recibir en ese momento, pero aquellos que estaban pasando por dolor sí. En este momento que todos estamos padeciendo ciertas circunstancias diferentes, creo que estamos en contexto todos para poder recibir este mensaje. Y quiero hablar de algunos mitos que existen sobre ser cristiano. Y cuando hablo de mitos me estoy refiriendo a pensamientos que no son correctos, que son equivocados y que se han difundido a lo largo del desarrollo de la vida cristiana y que no forman parte de lo que es la verdad. Quiero hablar de 3 mitos que se han dado dentro del corazón de muchos cristianos y que son ideas equivocadas. El primer mito es que cuando una persona se convierte al Evangelio, terminan todos sus sufrimientos y todos sus problemas aquí en la tierra. El mito de que cuando vienes al Señor, todo aquello que estás padeciendo va a desaparecer como por arte mágica es un mito. El segundo mito es que en el camino del Señor todo es fácil, va a ser cómodo, serás próspero y que materialmente no te va a faltar absolutamente nada. El tercer mito es que un cristiano fiel está protegido contra todo tipo de situaciones difíciles, adversidades, y que nunca será tocado por el mal. ¿Cuántas veces has escuchado estos mitos o que incluso los has pensado y que forman parte de la idiosincrasia del pueblo cristiano? Estos pensamientos son contrarios a la Escritura. Es verdad que el que viene a Cristo, el Señor lo protege de la influencia del pecado. Y que al protegernos el Señor de la influencia del pecado y no practicar el pecado, estamos libres de las consecuencias que el pecado trae. Pero su palabra nos dice claramente en Colosenses capítulo 3, verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sabemos que nuestra vida está segura en Cristo, pero esto no significa
que no va a haber dificultades en la vida de un cristiano. Es cierto que contamos con nuestro proveedor y con nuestro sanador, pero la Biblia no enseña que un cristiano fiel estará exento de enfermedad, y no enseña que un cristiano fiel estará exento de situaciones complicadas, y que tampoco estará libre de aflicción y libre de sufrimiento. Tal vez nuestro razonamiento está al revés. Hemos pensado que los cristianos fieles no merecen sufrir, pero desde la perspectiva de Dios es el sufrimiento el que produce cristianos fieles. Si todos tuviésemos vidas fáciles, sin oposición, sin pruebas, sin dolor, jamás conoceríamos a Dios realmente, pues nunca tendríamos necesidad de Él. Y aunque nos guste o no la adversidad, nos enseña más en ocasiones que alguna página de la Biblia, o se hace real en nosotros una página de la Biblia por medio de la adversidad. Cuando conocemos las Sagradas Escrituras y que las leemos y las atesoramos en nuestro corazón, muchas de ellas adquieren sentido hasta que estamos pasando por un momento de adversidad. Es nuestra fe la que crece cuando pasamos por un momento de adversidad y la palabra se hace real en nuestros corazones. Pero si lo que nosotros creemos nunca es puesto a prueba, si lo que nosotros creemos nunca es puesto tal vez en condiciones donde tenga que estar en una adversidad, difícilmente vamos a desarrollar nuestra fe. Muchas veces tenemos un conocimiento intelectual de Dios o tenemos una fe intelectual, pero ¿cómo podemos saber si confiamos en Dios hasta que somos pasados y procesados por un momento difícil, un momento de adversidad? El Señor nos da oportunidades para poner en práctica las verdades de la Biblia en medio de cada dificultad que enfrentamos. Y cuando hacemos eso, descubrimos realmente que Él es fiel. Moisés no hubiera conocido totalmente el poder de Dios si no hubiera sido porque Dios lo sometió y lo puso en condiciones donde tenía que clamar a Dios. Nunca hubiera conocido al Dios que abrió el mar rojo si no lo hubiera puesto en ese entredicho y en ese estrecho entre el mar y los egipcios. Daniel nunca se hubiera dado cuenta de que el Dios al cual servía podía tapar la boca de los leones. Lo decía y lo conocía como algo que sabía que Dios podía hacer, pero lo comprobó cuando fue echado al foso de los leones. El apóstol Pablo nunca habría conocido la fortaleza de Cristo y nunca hubiera podido conocer la capacidad de Dios para fortalecer nuestras vidas si no hubiera sido debilitado por el dolor, por la persecución y por la adversidad. ¿De qué manera hubiera escrito el pasaje todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Si no hubiera sido por momentos de debilidad y momentos de dificultad, cuando Él recibió fortaleza de parte del Señor, Él no hubiera podido escribir esas palabras que están escritas con letras de oro en la Biblia. Este pasaje es uno de los escritos más conocidos de la Escritura y lo escribió a los efesios, a los filipenses y a los colosenses en situaciones complejas, estando en prisión. Muchos de los escritos más importantes que Pablo escribió, los escribió desde una prisión, recluido en una prisión, sentenciado. El apóstol Pablo, en una incómoda celda, a la luz de las velas, dictando a sus ayudantes, les decía cada una de las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, y en una de esas les dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La aflicción y el sufrimiento son la mejor escuela para que los preceptos de Dios se hagan una realidad en nuestra vida. Y ningún cristiano se puede ostentar como tal, como un cristiano fiel, si no ha llevado un curso en la universidad del sufrimiento, en la universidad del dolor, en la universidad de la aflicción. Hoy estamos pasando momentos difíciles y Dios está trabajando con nosotros. El Señor no quiere que nuestro cristianismo sea un cristianismo teórico, un cristianismo de conceptos basado en ideas. A veces tenemos que ser pasados por fuego, y cuando salimos de ese fuego es cuando nosotros podemos declarar que el Señor cumple sus promesas, y cuando nos mantenemos fieles aún en el fuego podemos comprobar la fidelidad de Dios. ¿Por qué te digo que el sufrimiento es la escuela del cristiano? Porque es en el momento del sufrimiento donde
muchas cosas que aprendemos no las hubiésemos aprendido si no hubiera sido por esas circunstancias. Es en el momento del dolor cuando nosotros podemos darnos cuenta de que lo que hemos creído se hace una realidad en nosotros. Hace tiempo me tocó estar en el funeral de un amigo muy querido, y cuando estábamos sepultando a nuestro amigo y despedimos al cuerpo de nuestro amigo, miraba a su familia alrededor y estaban adorando a Dios y glorificando a Dios y dándole gracias al Señor por la vida de mi hermano. Y mientras estábamos en ese lugar y yo miraba la adoración a Dios, dije, este es otro nivel de adoración. Adorar a Dios en el momento del sufrimiento, adorar a Dios en el momento de la pérdida, glorificar a Dios y darle gracias a Él. Ese es un nuevo nivel, o es un nivel diferente de adoración. No es algo que hacemos solamente cuando estamos contentos, o que hacemos solamente cuando estamos felices. Adoramos al Señor en todo tiempo. Y a veces es necesario pasar por situaciones de dolor para que nosotros podamos trascender y podamos llegar a otro nivel. ¿Qué puede enseñarme entonces el sufrimiento que no pueda aprender en otra parte? Así como existe un perfil de entrada y de salida en las escuelas para que los estudiantes puedan tener capacidades distintas al momento de que salen, igualmente a veces Dios nos pasa por el sufrimiento para que seamos distintos al momento de salir. Yo quiero que podamos meditar en esto. Cuando nosotros pasamos por el sufrimiento, somos distintos. Dios nos procesa. Y es importante entrar a la escuela del dolor para poder tener condiciones distintas. Hay varias cosas que nos enseñan el sufrimiento. Y la primera que nos enseña el sufrimiento es que el sufrimiento nos recuerda cuán frágiles somos. Cuando somos tocados por el dolor, el sufrimiento, nos ubicamos en nuestra realidad y nos damos cuenta de que somos polvo y que nuestra vida es pasajera. Si algo estamos mirando en este momento que estamos viviendo, y si algo está recordando el ser humano en este momento específico de la historia, es que somos frágiles. Que sin importar cuánto dinero tenga una persona, que sin importar cuánto conocimiento tenga una persona, que sin importar la edad que tenga, pensábamos que los jóvenes no serían alcanzados y ya han sido alcanzados por esta pandemia. Somos frágiles. El ser humano es frágil. Y muchas personas, si no son tocadas por el sufrimiento, viven su vida en una actitud de superioridad y de olvido de Dios, o muchas veces un sentido de inmortalidad, como si nada fuera a tocarles y como si nada fuera a pasarles. Y viven una vida sin consecuencias y tratan de llevar a cabo todas las acciones de su vida como si no tuvieran ninguna consecuencia. Muchas personas viven rodeadas a veces de un halo de superioridad y de orgullo, de cierta soberbia, considerándose tal vez más que los demás, menospreciando a otras personas. Y creo que si algo nos ha enseñado este virus, es que todos somos iguales. Todos somos igual de frágiles, todos somos vulnerables, todos podemos ser tocados. Hay personas que sienten que nadie los merece. Hay personas que a veces actúan con cierta prepotencia, sin respetar a su prójimo, siendo desconsiderados, egoístas, con vanidad, y hasta que son tocados en su cuerpo, que son tocados en sus bienes, o que son tocados en sus seres queridos, hasta ese momento llegan en un estado de conciencia de la realidad y se dan cuenta de que son frágiles. El Salmo 103 nos recuerda de esto y nos dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Hay un canto que dice, eres polvo y nada más. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. Es importante entender que nuestra vida es pasajera. Dice la Biblia que a lo más llegaremos a los 70 o a los 80 años. Nuestro cuerpo es pasajero, se deteriora. No importa cuánto lo cuidemos, no importa cuánto lo amemos, terminará deteriorándose. Hace tiempo leía una historia sobre un rey que murió y al morir pidió varias cosas.
pidió que cuando fuese llevado a sepultar, fuera en un féretro abierto con sus manos hacia arriba y saliendo del féretro para que todo el mundo pudiera verlas y que sus manos estuvieran vacías. Quería también que fuera cargado por los mejores médicos del reino y que mientras él iba a ser sepultado, la gente que iba acompañándolo para ser sepultado fueran tirando parte de sus tesoros más valiosos por el camino. Y le preguntaron al rey por qué quería eso y cuáles eran las razones por las que estaba pidiendo esas condiciones. Dijo, quiero que queden claras 3 cosas. No importa cuán poderoso sea el hombre, cuando vaya a la tumba, se irá con las manos vacías. No importa cuánto haya atesorado, y no importa cuánto haya logrado, no importa cuánto haya engrandecido su reino, se irá con las manos vacías. No importa cuán poderoso sea y cuántos médicos tenga a su servicio, cuando el final de sus días llegue, no habrá médico que le pueda garantizar 1 minuto de vida. Y por último, quería demostrar que sin importar cuántos tesoros hubiera él acumulado, estos quedarían en el camino y serían para alguien más, porque llegó sin ellos y sin ellos irían a la eternidad. A veces no nos damos cuenta, a veces le apostamos a los recursos materiales que son temporales, le apostamos a nuestro aspecto, algunos le apuestan a su belleza y a sus encantos, y estos también son temporales. Todo lo que es hermoso en algún momento dejará de serlo. Todo lo que está en su lugar en algún momento dejará de estar y seremos víctima de la gravedad y seremos víctima del tiempo. Y el cabello se irá y todo caerá y las cosas serán diferentes. Aunque nosotros tratemos de prolongar el tiempo, por más cirugías que te hagas y por más que inviertas en eso, el tiempo va a pasar. A veces le apostamos a nuestra personalidad, pero siempre habrá alguien que tenga una personalidad tal vez más arrolladora que el otro. Le apostamos a nuestros conocimientos y estos también son limitados y siempre habrá alguien que tenga más conocimiento. A veces ponemos nuestra confianza en estas cosas o en alguien más y todas estas cosas pasan. Todo esto es pequeño ante nuestro Dios. Todo esto es pasajero y es diminuto ante nuestro Dios. Y muchas veces Dios va a permitir que seamos tocados en cada una de estas cosas. Que seamos tocados por el sufrimiento para recordarnos que somos polvo y que nuestro pasaje en esta vida es temporal, pero que tenemos una eternidad que vivir. A veces nos enfocamos tanto en esta vida que nos perdemos de lo esencial. Muchos de los que están ahorita en su casa recluidos se han dado cuenta de cuántas cosas tenían y a veces no las habían valorado. Se han dado cuenta del estado real en que está la familia. Se han dado cuenta del estado real en que está el matrimonio. Se han dado cuenta de muchas condiciones que tal vez no habían percibido por otras circunstancias que estaban viviendo. El apóstol Pablo, el hombre que escribió este pasaje del cual estamos nosotros meditando, tenía una situación en su cuerpo y tenía un problema en sus ojos, no miraba. Y por más que quería él tener la capacidad total en su visión para poder escribir adecuadamente, y por más que oró por otras personas y sanaron, él no sanaba. Y dice la Biblia que aparte de esto tenía un aguijón que venía continuamente y lo aguijoneaba debido a la grandeza de las visiones que él tenía para que no se envaneciera su corazón. Dios tenía que tratar con él para que su corazón no se llenara de orgullo. Y cuando él le decía al Señor, quítame ya esto, el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces Dios tiene que pasarnos por situaciones así para que nosotros podamos darnos cuenta de que el que nos perfecciona es Dios. Es importante no perder el piso en lo que hacemos. Que nosotros nos demos cuenta de que lo que hacemos es para Dios. Dios permite a veces que seamos tocados para recordarnos quiénes somos. Cuando el Señor le llamó a Moisés desde la zarza, una de las indicaciones que les dio fue: quita el calzado de tus pies.
Muchas veces decimos en este pasaje que era por la santidad del Señor, pero también Dios, cuando le ha pedido al hombre que quite el calzado de sus pies, es para que sienta en sus pies el suelo. Porque muchas veces nos despegamos del suelo. Dice el Señor: yo soy Dios y tú eres hombre. Yo soy Dios y tú eres carne. Y a veces nosotros perdemos la perspectiva de esto y creemos que incluso el Señor debe de cumplir nuestros antojos y debe de cumplir nuestros deseos. Y aunque nuestros deseos sean buenos, no por eso Dios los va a cumplir. Dios es el soberano, Dios es el Señor y Él es el que va a tomar las decisiones. Es importante entender esto, que el sufrimiento nos ayuda a entender que somos polvo. Otra instrucción que nos da el sufrimiento, otra enseñanza que nos da el sufrimiento, es que el sufrimiento nos hace ubicar nuestra fe. Y el apóstol Pablo lo dijo también a los corintios: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El apóstol Pablo estaba relatando que vivió un momento en el cual pensó que su vida se iba a terminar y que se sintió abrumado por las situaciones y los sufrimientos que vivió, dice, sobremanera, más allá de sus fuerzas. Y en esos momentos Dios lo llevó a ese punto. ¿Para qué? Para que confiara en Dios y que recordara que aunque él muriera, Dios lo resucitaría de los muertos. No olvidemos el centro de nuestra fe. No olvidemos el centro de lo que nosotros creemos. El apóstol era un hombre que había vivido muchos momentos extremos y muchos momentos difíciles en su vida. Su vida siempre estaba al límite y por ello pudo pensar que su vida era muy necesaria para el reino de Dios y que por lo tanto él no podía morir. Sin embargo, Dios varias veces lo puso en condiciones y en riesgo. Su confianza en sí mismo y en su ministerio era tal que el Señor lo llevó a nuevos límites una y otra vez. Pero era importante estar en situaciones complejas para que su fe estuviera en el lugar correcto. Es importante que nuestra fe esté en el lugar correcto. A veces el sufrimiento no llega a nuestras vidas, nuestra fe se desvirtúa y descansamos nuestra fe en otras cosas o descansamos nuestra fe en otras personas. Puede ser en lo material, puede ser en la capacidad, puede ser en nuestro trabajo, puede ser en alguien más. La palabra del Señor dice en el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Yo te pregunto hoy, ¿en qué está puesta tu confianza? ¿En la economía? ¿En que alguien encuentre una solución a este problema? ¿En qué está puesta tu esperanza? Nunca olvides dónde debe de estar tu fe. Tal vez Dios permita que sean tocadas ciertas áreas de tu vida y de mi vida, para que nuestra fe esté ubicada en el lugar correcto. Tal vez se cierren puertas que tú siempre quisiste abiertas o siempre estuvieron abiertas para ti, para ubicar tu fe en el lugar correcto. La Biblia nos habla de un momento en la vida del rey Ezequías, cuando Sennacherib envía mensajeros y le llevan cartas y le dice, ¿quién es Jehová tu Dios y quién es Ezequías para que los pueda librar de mi mano? Y empieza a hablar arrogantemente Sennacherib. Y Ezequías lo único que hace es tomar esas cartas que fueron puestas delante de él y las lleva al templo y las extiende en el altar del templo. Y él se arrodilla y empieza a decirle al Señor, esto es lo que están diciendo de ti, Señor. Esto es lo que Sennacherib está diciendo y dice que tú no tienes el poder para salvarnos y para rescatarnos. Yo traigo aquí sus cartas y tú te encargarás de eso. Y el Señor le da una palabra, que el Señor lo conforta y le dice que no se preocupe porque Él se va a encargar de él. Y Él da una palabra de esperanza y dice, ahora pues Jehová, nuestro Dios, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová.
Es importante que en este momento tu fe y mi fe esté bien cimentada para que todo el mundo sepa quién es el Señor. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En dónde está puesta tu fe? Si algo ha sido tocado de tu vida en estos días, ¿dónde has puesto tu esperanza y dónde has puesto tu fe? El tercer punto que quiero mencionar en esta tarde es que el sufrimiento nos perfecciona. El apóstol Santiago dijo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero continúa: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y menciona cuál es el resultado de esa prueba y de la paciencia: que lleguemos a ser perfectos y cabales. El propósito del sufrimiento en tu vida y mi vida, hermano, es perfeccionarnos, lograr la perfección en nosotros. Y dices: nadie es perfecto. Bueno, cuando la Biblia habla de perfección, implica madurez. En otras palabras, para que seáis maduros. Muchos cristianos no han alcanzado la madurez no porque no hayan tenido dificultades y adversidades. Muchos no han alcanzado la madurez no porque no hayan pasado por momentos difíciles de sufrimiento, sino porque no han tomado el sufrimiento con la actitud correcta para aprender y para poder madurar. Hay mucha gente que ante el sufrimiento toma una actitud distinta y en lugar de aprender se queja, renuncia, abandona. Nadie podrá madurar de esa manera. Quiero decirte lo siguiente: quítale a un niño todo el sufrimiento y todos los conflictos de su vida. Quítale a un niño todos los obstáculos a su alrededor cuando está aprendiendo a caminar. Quítale a un joven todo el sufrimiento en su adolescencia mientras se está desarrollando y vas a ver en qué se convierte. El sufrimiento tiene un propósito en nuestras vidas y la adversidad tiene un propósito y un objetivo en nuestras vidas, y ese es perfeccionarnos. Quiero culminar de la siguiente manera. El apóstol Pablo era un hombre experimentado, un hombre que había pasado por la Universidad del Sufrimiento, graduado con honores, que tenía tal vez excelencia académica en esa escuela, un hombre consciente de su fragilidad, un hombre que tenía la fe en el lugar correcto en Jesús, un hombre que tenía una fe madura y que aprendió a crecer en Cristo y a asumir de tal manera lo que estaba viviendo, que era un hombre que escribía: estad siempre gozosos. Y cuando escribió "estad siempre gozosos", lo escribió en una cárcel. Tú puedes decir: ¿cómo puede este hombre estar gozoso en una cárcel? ¿Cómo puede este hombre cantar en una prisión? ¿Cómo puede este hombre animar a otros estando encadenado? Eso es lo que hace un hombre que ha pasado por esta escuela y ha entendido perfectamente para quién vive y por qué vive. Dependiendo de la manera en que respondamos a las pruebas, también será nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Las pruebas pueden ser el mejor medio para desarrollar nuestra fe, pero también puede ser la vía para desanimarnos y para desalentarnos y para sentir autocompasión. Si usted cree lo que dice la Biblia y aplica sus preceptos en cada situación que usted vive, entonces su confianza en Dios crecerá y su fe se verá fortalecida por medio de la adversidad. Es importante que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor y que desarrollemos nuestra madurez y que desarrollemos nuestra confianza en Él a través del sufrimiento. Quiero terminar con una oración y quiero pedirle al Señor que sea quien nos ayude a entender lo que se está viviendo en este momento, y que en lugar de que esta situación traiga desaliento a nuestros corazones y que esta situación traiga palabras en las cuales nosotros podamos expresar tal vez muchas preguntas, que podamos expresar nuestra confianza en Dios y decirle: yo sé que tú tienes el control. Yo sé que en medio de las situaciones adversas puedo ver tu poder y puedo ver tu gloria. Yo sé que aunque el mar esté delante de mí, tú podrás abrir un camino ahí. Yo sé que aunque haya leones que intenten devorarme, tú enviarás a tu ángel para tapar su boca y para poder cubrirme.
Yo sé, Señor, que aunque sea arrojado un horno de fuego ardiendo 7 veces más, tú me protegerás y tú estarás conmigo aún en medio del fuego. Yo sé, Señor, que no hay nada imposible para ti. Enséñame, Señor, en medio de esta situación a sacar lo mejor de mí. Y si de este momento tú estás quitando alguna situación en la cual yo estaba confiado, enséñame a poner mi confianza en ti. En el nombre de Jesús, hoy oramos a ti, Padre, y te pedimos que así como el apóstol Pablo, que reflejó, Señor, en este pasaje cada uno de sus sufrimientos, sus azotes, sus naufragios, cada una de las circunstancias que le tocó al vivir para predicar tu palabra, sus encarcelamientos, y en ninguno de ellos refleja, Padre Santo, desaliento o refleja una palabra de queja, sino al contrario refleja una palabra de victoria y una palabra de gozo, que así nosotros hoy, Señor, podamos entender que pasar por esta escuela del sufrimiento es lo que nos permitirá ser trabajados y modelados por ti, Señor. Que tú estás procesando nuestras vidas, que tú estás procesando nuestros corazones, que tú estás purificando cada área de nosotros para que podamos estar listos para ese encuentro contigo. Te damos gracias, Señor Jesús, y te pido que haya confianza en el corazón de cada uno de tus hijos, confianza en el momento de la adversidad, confianza en el momento de la enfermedad, confianza en el momento de la escasez, que podamos decir, como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que podamos decir también, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y que ese que tú vives en nosotros, ese concepto de que tú vives en nosotros, nos permita, Señor, estar fortalecidos en cada una de las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo. Bendice a mis hermanos, Señor, en todo momento. Bendícelos a aquellos que tienen negocios, Señor, prospéralos. Bendice, Señor, a aquellos que en este momento están pasando una situación de crisis porque su trabajo ha menguado o ha cesado, Señor. Que tú sigas proveyendo. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, tu dirección y tu bendición también para aquel que se encuentre en este momento viviendo un momento de temor, un momento de desesperación. Que llevemos nuestra ansiedad hacia ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Te damos gracias por este momento. Y gracias, Señor Jesús, como tu palabra lo dice, te damos gracias en todo. Y te damos gracias por esto que está pasando, porque tú nos estás enseñando algo. Y queremos decirte que estamos dispuestos a entender tu enseñanza. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho a lo largo de nuestra vida y lo que en este momento estás haciendo. Te damos la gloria y te damos el honor. En el nombre de Jesús, te pido por aquellos que no te conocen, por aquellos que no te han aceptado, y que en este momento es el momento especial para poder tener un acercamiento contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y amigo que nos escuches, que no has aceptado al Señor, yo te hago la invitación a acercarte a Jesús. Jesús dijo, vengan a mí todos los que se encuentren trabajados y cargados, que yo les daré descanso. El Señor tiene descanso para ti. El Señor tiene una esperanza para ti. Él solamente te pide que creas en Él. Te pide que confíes en Él. Tal vez te has pasado la vida confiando en otras cosas y te has pasado la vida nunca considerando a Dios como el centro de tu fe. Hoy te invito a confiar en Dios. Si esta situación te ha hecho abrir tus ojos y darte cuenta que necesitas a Dios, te felicito. Es el mejor momento para acercarte a Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor, entra en mi corazón, Señor. Entra en mi vida. Te doy el control de mi corazón. Quiero sentirte como dice este pastor. Quiero que tú seas una realidad en mi corazón. Quiero aceptarte. Y si tú has sentido el deseo de buscar a Dios, ahorita no te puedo decir que están nuestros templos, pero sí te puedo decir que aquí están nuestros números. Y si en este momento tú deseas aceptar a Jesucristo y deseas entregarte y ser bautizado en su nombre, aquí está una invitación. Yo te hago el desafío de que aceptes a Jesús como tu Señor y como Salvador, como su palabra lo establece. Y hermanos, los invito a seguir adelante, los invito a seguir esforzándonos. Gracias por estar siguiendo esta transmisión, compártanla, denle like, interactúen con ella
Gracias por este momento que el Señor nos concede de poder estar en redes sociales y de poder transmitir el mensaje del Señor llegando a muchos corazones. Tal vez nuestros templos estén cerrados, pero el Evangelio no se detiene. Amén. La iglesia sigue adelante. Y como dice ese corito que nosotros hemos cantado durante muchos años, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Amén. Le invito a que adore al Señor. Y con esta alabanza que estaremos dejando al final, yo te invito a que confíes en el Señor, porque tenemos un Dios que nos da la victoria. Sigamos haciendo los retos para los niños y para los adolescentes y sigamos interactuando como la iglesia que somos, la 15ª, tu lugar para crecer y para permanecer. Y aunque estemos en casa, seguimos teniendo ese lugar hermoso para crecer y para permanecer, la 15ª en casa. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Esta tarde te voy a invitar a que adores a nuestro Dios juntamente con nosotros. Y ahí en tu hogar levanta tus manos y empieza a adorar a Dios. Y te voy a invitar a que cantes esta alabanza conmigo. Él es el hombre que tuvo de andar sobre el mar. Él es el que puede hacer el mar callar. Y en el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en el medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando te estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto. Te voy a invitar a que sigas adorando a nuestro Dios y digamos: Señor, creemos en ti, creemos en tu promesa. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
Este es un ejemplo de cómo podemos jugar y aprender los libros de la Biblia juntos. Jugando, bailando, cantando, etc. No olvides de subirlo a la página de Decimoquinta Mexicali. ¿Cuál es el tuyo? Abril, ¿te sabes todos los libros de la Biblia? Más o menos, ¿por qué? ¿Qué te parece si nos lo aprendemos jugando? Me parece bien. Mira, te voy a explicar. Ok. Ponemos nuestras manos así y vamos a ir diciendo de libro en libro hasta terminar de decirlos todos, ¿sí? La que se equivoque va a recibir un castigo. ¿Cómo cuál? Como tomarse el jugo verde de la mañana. Te voy a ganar. Muy bien. Génesis, Eso. Levítico, Números. Deuteronomio, Josué. Jueces, Ruth. 1 Samuel. Prom- ¡Ashley! ¡Te gané! ¡No te tenés que tomar el jugo verde de la mañana! No te puedes perder nuestras programaciones, preparadas con el único fin de bendecir tu vida. Próximamente, una iglesia que se une para anunciar Radio 15, porque la fe viene por el oír.